Bienvenidos a esta segunda sesión de clase 2020, ciclo cero. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar el segundo tema, rol del auxiliar de educación en el aula. Para eso le vamos a dar bienvenido a nuestro licenciado, el profesor César Flores Chavesta, quien nos va a presentar, nos va a exponer sobre este tema tan significativo, el rol del auxiliar de educación en el aula. Con ustedes, por favor, con el profesor César Flores. Profesor César Flores, muy buenos días. ¿Nos escucha, por favor? Estimados colegas de la consultora psicopedagógica PAI2, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor César Flores, encargado de la ponencia del día de hoy. Agradecerles a todos ustedes por su asistencia y esperamos que esta exposición sea bastante valiosa para el trabajo que están asumiendo o el que desean asumir, que es el trabajo de auxiliar de educación. Lo que sí les pediría antes de empezar esta exposición es mantener sus micros apagados para que no pueda existir interferencia. Van a haber momentos en los cuales yo voy a dar espacio para que ustedes hagan las preguntas y desearía que hagan las preguntas necesarias, porque ustedes van a entrar o están ya desarrollando su actividad en el campo laboral educativo. Y en el trabajar en el campo laboral educativo es muy satisfactorio, porque siempre una sonrisa de un niño, un abrazo de una niña o un gracias profesor nos llenan de mucha alegría. Lo que vamos a trabajar hoy día lleva por título el rol del auxiliar en el aula de clase. El aula de clase de hoy es un aula propia de una escuela del siglo XXI. Una cosa es cuando nos formamos de niños en una escuela del siglo XX y otra cosa es formarnos hoy en día en una escuela del siglo XXI. Por esa razón, nuestra ponencia va a desarrollarse en tres partes. En una primera parte nos ubicaremos en el contexto, es decir, qué es la educación de hoy, qué es la escuela de hoy, qué se exige al estudiante de hoy, qué aprende el estudiante de hoy. Vamos eso primero a explicarlo y aclararlo. En una segunda parte de la ponencia trabajaremos las funciones del auxiliar de educación de acuerdo a los reglamentos del Ministerio de Educación. Y finalmente explicaremos de qué se trata dicha función. Vamos entonces a empezar. Voy a compartir pantalla con ustedes sobre la ponencia que vamos a desarrollar esta mañana. Le agradecería al anfitrión darme por favor compartir pantalla para poder trabajar y compartir el PPT a los asistentes. Bien, mientras nos dan pase para poder compartir pantalla, vamos avanzando con lo siguiente. Hoy en día nosotros estamos en el siglo XX. En el siglo XX nuestra sociedad y nuestro mundo nos exige bastante conocimiento. Hoy día las personas que tienen éxito en la vida son personas que tienen mayor conocimiento, pero no el conocimiento que nosotros recibimos y lo repetimos, sino el conocimiento que nosotros mismos tenemos que construir. Esa es una cuestión bastante importante, bastante interesante. Nosotros no vamos a la escuela a que el estudiante repita lo que nosotros le enseñamos. Nosotros vamos a la escuela para darle al estudiante estrategias para que ellos aprendan por sus propias acciones. Entonces, la escuela de hoy, según el contexto nacional, mundial, internacional, ¿cómo es? Hoy en día, la escuela es una forma de vida en comunidad. ¿Qué quiere decir? Que no puedo yo ir como auxiliar de educación al aula de clase si no genero comunidad en el aula de clase. ¿Qué significa generar comunidad en el aula de clase? Significa respetar al estudiante no porque es pequeño, sino también porque es persona. Significa no marginar a nadie, sino incluirlo a pesar de sus diferencias o habilidades distintas. Significa generar el encuentro de culturas distintas para que entre todas se enriquezcan. Es por esa razón que dos principios importantes de la educación peruana es el principio de inclusión y el principio de interculturalidad. Yo como auxiliar o como maestra en el aula de clase debo de entender que en la actualidad la escuela desarrolla la vida en comunidad. Y si desarrolla la vida en comunidad, entonces yo voy propiciando esos encuentros sociales. Por eso es importante lograr establecer en cada momento de una clase en el aula de nuestras escuelas
trabajos en grupo, trabajos en equipo, trabajos en pares, para que así de esa manera entre los estudiantes empiecen a transmitir sus experiencias, empiecen a compartir aprendizajes y así de esa manera se les hará más fácil aprender. Pero no solamente lograrán aprender, sino también desarrollar valores. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en grupo, cuando uno trabaja en equipo, comparte valores. El valor de la solidaridad, el valor de la equidad, el valor de la justicia, por ejemplo. ¿Esto por qué es necesario? Porque es lo que la sociedad actual necesita. Necesita desarrollar más valores que deben de aprenderse en la familia y en la escuela y necesita desarrollar más trabajo social, más trabajo comunal. Entonces, en este primer punto, ¿cómo es la escuela en la actualidad? La escuela es una institución donde desarrollamos una forma de vida de comunidad. Esa es una idea muy importante. Yo no voy a ir a la escuela a trabajar de manera rígida. Yo no voy a ir a la escuela a trabajar para dar miedo o temor. Yo no voy a ir a la escuela a trabajar para ser autoritario. Yo como auxiliar voy a la escuela para ser autoridad. Voy a la escuela para ser democrático. Voy a la escuela para compartir mis experiencias con los estudiantes. Voy a la escuela para ponerme en el lugar de la vida del estudiante. Voy a la escuela para poder solidarizarme con los estudiantes. Entonces, esa figura del auxiliar con su palo, con su vara, con su regla, ya no es así. Esa imagen que teníamos del auxiliar, siéntese, párese, vuelta a la izquierda, a la derecha, saque el cuaderno, ya no es así. Hoy día, el auxiliar, al igual que la maestra y los estudiantes, van a la escuela para aportar sus experiencias, orientar y guiar para mejores aprendizajes, pero para mejor comportamiento en comunidad. Entonces, eso es muy importante. Y esto ayuda a la sociedad, claro, le da beneficios a la sociedad, porque nosotros necesitamos ciudadanos diferentes para el siglo XXI, ciudadanos posmodernos para el siglo XXI, ciudadanos que corrijan las dificultades y deficiencias del mundo de hoy. ¿Por qué criamos a los hijos? Porque queremos que sean mejores. ¿Por qué educamos a los estudiantes? Porque queremos que sean mejores. ¿Qué significa que sea mejor? Que resuelva los problemas o dificultades que tiene la sociedad. Entonces, si una gran dificultad de la sociedad es no saber compartir, mucho egoísmo, mucho egocentrismo, mucho consumismo, si uno de los problemas de la sociedad de hoy es no saber compartir, entonces que la escuela forme personas para que aprendan a compartir. Y por eso es importante la vida en comunidad. Entonces, este punto es importante tomarlo en cuenta cuando usted desarrolle su trabajo de auxiliar. Si hoy hablamos del rol del auxiliar en la escuela del siglo XXI, el rol del auxiliar es aportar a lo que la escuela de hoy exige. ¿Qué exige la escuela de hoy? Una vida en comunidad, una vida donde los aprendizajes se comparten, una vida donde se desarrolla y se mejoran las capacidades de los estudiantes para beneficio de la sociedad como del suyo propio. Ese es una idea muy importante que usted debe tomarla en cuenta. Si la escuela se le exige una vida en comunidad, si a los actores de la educación en la escuela peruana se le exige una vida en comunidad, específicamente, ¿qué se le debe exigir al estudiante? ¿Qué debo de exigirle yo? A ver, Hola. una cosa era trabajar con estudiantes del siglo XX. A los estudiantes del siglo XX solamente se les exigía conocimiento, temas, contenidos, conocimiento, temas, contenidos. Ahora usted no vaya con esa idea a trabajar. Ahora al estudiante se le exige mucho más. ¡Wow! Entonces el aprendizaje del estudiante va a ser muy difícil para él. Al contrario, va a ser más sencillo. Profesor, ¿no suena contradictorio que ahora que exigimos más va a ser más sencillo para él? Sí. ¿Por qué? Porque antes, si bien es cierto, se exigía conocimiento, se exigía contenido, pero este solamente era, ¿qué cosa? Repetitivo. Y costaba en muchos estudiantes memorizarlo, 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 memorizarlo. Y si no lo decíamos al pie de la letra, el maestro nos golpeaba, el maestro nos llamaba la atención o el maestro nos desaprobaba. Ahora, ¿por qué es más sencillo?
porque ahora aprendemos dándole sentido a lo que queremos aprender. Ahora aprendemos a partir de lo que nuestra realidad nos muestra. Ahora aprendemos a desenvolvernos en la vida a partir de lo que nosotros estamos aprendiendo. Es decir, si antes aprendíamos por obligación, ahora tenemos que aprender por placer. Si antes aprendíamos por cumplir, ahora tenemos que aprender porque nos agrada lo que estamos aprendiendo. Por esa razón, si queremos que el estudiante tenga satisfacción de lo que aprende, le agrade lo que aprende y la forma de cómo aprende, hoy necesitamos desarrollar en ellos habilidades y competencias. Como usted lee la tercera línea de esta diapositiva, a los estudiantes se les exige habilidades y competencias. Habilidades vienen a ser las capacidades que te permiten resolver alguna situación dificultosa. Por ejemplo, te dan a ti como estudiante un texto y te piden leer en voz alta, con buena entonación, buena modulación y buena pronunciación. El lograr leer bien ese texto con buena pronunciación, con buen tono, con buena modulación, es un reto para un estudiante. Para poder lograr desarrollar bien ese reto, superar ese reto, tienes que tener la habilidad, la capacidad para leer. Si tú lo lees bien como estudiante, significa que ante cualquier texto lo vas a hacer bien. Ante cualquier reto lo vas a hacer bien. Si lo haces bien leyendo cualquier texto, significa que sabes desenvolverte frente a esa situación dificultosa. Si sabes desenvolverte frente a esa situación dificultosa, significa que eres competente. Por ejemplo, estudiante que frente a un texto lee bien, con buena modulación, con buena entonación, con buena pronunciación y dándole sentido al texto que lee, eso significa que tiene la competencia producción oral. Entonces, hoy día a los estudiantes no se les exige solo memorizar, no se les exige solamente repetir. Usted como auxiliar no haga eso. No haga que su estudiante repita, memorice, haga lo mismo, resuelva de la misma forma. No. Usted logre que el estudiante razone, asuma una posición crítica, reflexione, imagine, sea creativo para que así desarrolle sus habilidades y sea más competente. Hoy, ¿qué se le exige al estudiante? Se le exige ser más competente. Si el estudiante logra ser competente, entonces él se va a beneficiar. ¿Por qué él se va a beneficiar? Porque si ser competente es saberme desenvolver bien frente a mi realidad, me beneficia. Porque ante cualquier dificultad yo sabré desenvolverme. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, repito, una cosa importante que la educación de hoy, del siglo XXI, nos exige, la escuela del siglo XXI nos exige, que como auxiliares logremos que los estudiantes, al igual que el maestro también en su trabajo, logremos que los estudiantes desarrollen competencia. Si yo logro que mi estudiante desarrolle competencia para saber escribir, para saber leer, para saber resolver cantidades numéricas, entonces él se va a beneficiar, porque cuando salga en la vida sabrá desenvolverse frente a ella. Pero no solamente si el estudiante se le exige aprender competencias, él es el único que se va a beneficiar, sino también que se va a beneficiar la sociedad. ¿Por qué la sociedad se va a beneficiar? Porque se supone que el estudiante va a desenvolverse mejor en la vida. Si se desenvuelve mejor en la vida, entonces la sociedad presenta mayor desarrollo, presenta mayor progreso, presenta mayor humanidad. Así de esta manera, la sociedad también se va a beneficiar, la sociedad también se va a contribuir en su desarrollo. Por ejemplo, hoy en día, un problema social que hay en el Perú, la falta de cultura política. ¿Qué significa falta de cultura política? Por ejemplo, no saber elegir bien a nuestras autoridades. Elegimos porque nos parece que él puede ser, elegimos porque nos ofrece tal cosa, pero muchas veces esas autoridades que elegidas por nosotros no hacen un buen trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que no supimos escoger, elegir adecuadamente a nuestras autoridades. Y muchas de ellas o algunas de ellas se corrompen, hacen un mal trabajo, hacen una función deficiente y traen muchos problemas a la sociedad. Pero ¿quién puso a esas autoridades ahí? El ciudadano. ¿Y quién es el ciudadano? La persona que vive en este país.
¿Y desde cuándo vive en ese país? Desde el momento que nació. ¿Desde cuándo ejerce su ciudadanía? Desde el momento que también nació. Pero a pesar de que tiene el derecho de elegir y ser elegido, no sabe elegir ni siquiera una sencilla autoridad. ¿Eso por qué? Porque le falta cultura política. Si él hubiese aprendido desarrollo cultural político en la escuela, entonces podría desenvolverse mejor en la vida, elegiría mejor las autoridades y nosotros tendríamos mayor desarrollo. Por esa razón. Segunda idea. A ver si nos vamos entendiendo. En la primera idea, ¿qué decíamos? Que la escuela de hoy exige una vida en comunidad. Segunda idea. Dentro de la escuela está el estudiante. ¿Qué se le exige al estudiante de hoy? Desarrollar habilidades y competencias. ¿Ya? Muchachos y muchachas, jóvenes, señoras y señoritas que quieren trabajar en el área educativa como auxiliar en educación. Cuando en una entrevista personal una autoridad de la escuela le pregunta, ¿qué aprenden los estudiantes de hoy? Ustedes van a decir, aprenden competencias. ¿De acuerdo? ¿Qué desarrollan los estudiantes hoy en día? Desarrollan habilidades. Si le preguntan, ¿para qué desarrollan habilidades y competencias? Para desenvolverse mejor en la vida. ¿Quiénes serán los beneficiados de esta forma de aprender? Los estudiantes y la sociedad. ¿Por qué los estudiantes? Porque sabrán enfrentarse mejor a las dificultades. ¿Y por qué la sociedad? Porque los estudiantes en su vida adulta, al hacer las cosas mejor, la sociedad se beneficia y se desarrolla. Pero usted, profesor, dice que el estudiante aprende competencias. ¿Quién señala eso? El Ministerio de Educación. Por eso la semana anterior les recomendé un texto, un material bibliográfico. Si usted va a entrar al rubro educativo como auxiliar o de repente más tarde como maestra o maestro de aula, hay algo que usted tiene que leer desde ahora, el Currículo Nacional del Perú. En el currículo nacional está lo que el estudiante de hoy aprende en el aula de clase, la forma de cómo el estudiante de hoy debe de aprender y la forma de cómo el maestro y el auxiliar deben de hacer su trabajo. Currículo nacional. Usted lo puede descolgar de la página del Ministerio de Educación para que lo tenga en su archivo en su computador o en cualquier otro instrumento tecnológico. De acuerdo al currículo nacional, los estudiantes de hoy aprenden 31 competencias. Antes se aprendían un montón de cosas, más de cientos y cientos de cosas. Ahora los estudiantes solo aprenden 31 aprendizajes necesarios. Esos 31 aprendizajes necesarios se llaman competencias. Desde inicial, pasando por primaria y terminando por secundaria, los estudiantes aprenden competencias. ¿Para qué aprenden las competencias? Para desenvolverse mejor en la vida, saber actuar en ellas, superar dificultades o aprovechar oportunidades. Para eso se preparan los estudiantes. Pero profesor, no me quedó muy claro cómo es esto de competencia. ¿Podrían decirnos qué es una competencia? Y ahí vamos en la siguiente diapositiva. ¿Qué se aprende en la escuela? Competencias. La pregunta, ¿qué es una competencia? Es una facultad. Es algo que toda persona puede desarrollar. Es algo que toda persona puede ir aprendiendo. Y si esta persona va aprendiendo, su desarrollo mental va creciendo. Y si su desarrollo mental va creciendo, su inteligencia va evolucionando. No olvide, cada día que el estudiante va a la escuela, su inteligencia tiene que evolucionar. Cada día que el estudiante va a la escuela, su estructura mental tiene que desarrollar. Cada día que el estudiante va a la escuela, tiene que aprender algo diferente. Y cada día que el estudiante va a la escuela, va aumentando y desarrollando su competencia. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Profesor, pero yo conozco un niño con síndrome de Down, o yo conozco un niño hiperactivo, o yo conozco una niña autista, o yo conozco un niño Asperger. ¿Ellos también podrán hacerlo? Por supuesto que sí. Todos los estudiantes, sin excepción, a pesar de que tengan dificultades cognitivas, sensoriales, motoras, a pesar de esas dificultades que presenten, neurológicas o no, pueden desarrollar una competencia. Claro está que yo como auxiliar ayudo a que dicha competencia en ellos, por ejemplo,
se vaya haciendo de manera más sencilla que los demás. Pero de líneas generales todos aprenden la competencia de forma sencilla y van avanzando a una forma más compleja. Por esa razón se dice que una competencia es una facultad de una persona y por lo tanto la persona puede ir desarrollándola. ¿Para qué queremos que aprenda competencias? Para actuar. ¿Qué significa actuar? Saber desenvolvernos frente a un reto que nos da la vida. Por ejemplo, yo estoy en el puesto de periódico y me pongo a leer. Vizcarra conversó con Swing. Vizcarra conversó con Swing. Y yo me puedo preguntar, ¿cómo es eso que Vizcarra conversó con Swing? Ah, ya. Vizcarra es Swing. No. ¿Qué quiere decir eso que Vizcarra conversó con Swing? Ah, eso no lo entiendo. Si usted no lo entiende es porque le falta comprensión de texto. La pregunta ¿es necesario desarrollar comprensión de texto para poder desenvolvernos en la vida? Por supuesto, porque en cualquier momento de la vida algo vamos a leer. Y si algo vamos a leer, lo tenemos que comprender bien. Si lo comprendemos bien, tomaremos la mejor decisión. En cambio, si yo no puedo leer y comprender un texto bien, entonces puedo equivocarme en mis decisiones. Y si me equivoco en mis decisiones, voy a desenvolverme de manera equivocada en la vida. ¿Se da cuenta? Ser competente es, por ejemplo, comprender bien cualquier texto. Ser competente es, por ejemplo, saber hablar bien frente a las personas. Ser competente es, por ejemplo, poder escribir o redactar un documento bien para que la persona que lo lea lo comprenda. Por ejemplo. Ser competente es, por ejemplo, saber gestionar bien los recursos que tengo, saber gastar bien el dinero que llega a mis manos. Eso es ser competente. Y eso lo puede desarrollar cualquier persona, a cualquier edad. Sencillamente es cuestión de nosotros los auxiliares apoyar adecuadamente. Para que una persona pueda desenvolverse bien y ser competente, usa sus recursos. ¿Cuáles son sus recursos? Sus experiencias. ¿Cuáles son sus recursos? Lo que puede encontrar en la vida y que le puede servir como instrumento. ¿Para qué la persona es competente? Para resolver problemas. Entonces, estimadas señoritas y jóvenes, señoras y señores que se preparan o ya están trabajando en el rubro de auxiliar de educación, si le preguntan en una escuela, ¿qué aprenden los chicos? Por favor, yo me he preparado en EduIdea. Como me he preparado en EduIdea, yo lo sé. ¿Cómo no vas a saber? ¿Dónde te has preparado tú? Aprenden competencias, usted va a decir. Uy, el otro compañero auxiliar se va a quedar sorprendido. ¿Cómo que competencia? ¿Qué es eso? Caramba, ya ves, ¿por qué no te formaste en EduIdea? Si te hubiese formado en EduIdea sabrías, pero yo te voy a ayudar porque en EduIdea nos dijeron hay que compartir muchas cosas valiosas en la vida. Ser competente, le vas a decir, es saber actuar, saber desenvolverse en una situación de la vida. Que puede ser esta situación un problema o puede ser una oportunidad que querramos aprovechar. ¿Listo? Entonces, cuidado. Cuando el niño va a la escuela no va a aprender verbos solamente. No va a aprender sujeto, predicado, núcleo, subnúcleo. No. Va a aprender ¿a qué? A ser competente. Por ejemplo, producir escrituras, producir documentos, redactar documentos. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí está la tercera idea. A ver si nos vamos entendiendo. ¿Cuál era la primera idea? Que la vida en la escuela es una vida en comunidad. Eso existe en la escuela de hoy. ¿Cuál es la segunda idea? Que los estudiantes desarrollan habilidades y competencias. Eso se les exige a los estudiantes, habilidades y competencias. ¿Cuál es la tercera idea que estamos trabajando? Que los estudiantes aprenden día a día, semana a semana, mes a mes, bimestre a bimestre, trimestre tras trimestre, competencias. ¿Qué es una competencia? Es una facultad, es algo que toda persona puede desarrollar a pesar de sus diferencias, a pesar de sus dificultades. El que el niño sea autista no significa que no se pueda desarrollar como persona. Si el niño tiene síndrome de Down, no significa que no pueda desarrollarse como persona. Si mi hijo tiene un leve retardo, no significa que no pueda desarrollarse como persona. Sí puede desarrollarse como persona. Y eso lo logra siendo competente o aprendiendo competencias. Entonces usted ya está muy actualizado. Así como un maestro de hoy tiene que saber que los niños aprenden competencias, el auxiliar también lo tiene que saber. ¿Listo?
Ahora, para que estas competencias sean trabajadas, ¿qué yo debo de ayudar en el aula? A que los niños construyan su conocimiento. O sea, no repitan la clase, sino contribuyan a que esta clase se construya de manera diferente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, redactar un cuento hay que empezar por la idea principal, pero de repente al niño se le ocurre empezar por el final. Si su cuento tiene sentido, a buena hora, porque él mismo construyó su conocimiento. Entonces, no queremos que el auxiliar llegue al aula y diga, ya, todos sentados, nadie se para, todos escuchen en silencio, ahí ya me habla, todos callados, van a repetir lo que yo voy a decir. No, 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 ya no es así. Ahora, para que el estudiante sea competente, él mismo lo tiene que construir. Claro, si nosotros exigimos que los estudiantes sepan desenvolverse, entonces ellos mismos tienen que desarrollar sus acciones para poder aprender. Pero además hay algo importante que usted como auxiliar lo tiene que conocer. Si bien es cierto, dice la última norma educativa, que los auxiliares no asumen el rol del profesor, sino que complementan el trabajo del profesor. Eso dice la norma. Antes, pobrecito, nuestros auxiliares, el profesor se sentaba y el auxiliar hacía la clase. El profesor escribía y el auxiliar hacía la clase. Ahora no, ahora está prohibido. Prohibido que los auxiliares hagan o desarrollen una clase. Pueden apoyar, sí. Pueden complementar, sí. Pueden ir avanzando mientras el maestro va llegando de repente. Pero no hacen toda la clase. ¿Perfecto? Su rol de auxiliar es sobre todo formativo, conductual, de apoyo, de control, pero también complementando el trabajo del maestro. Y hay una cosa importante que ustedes para el momento de complementar el trabajo o al momento de formar a los estudiantes tienen que saber. ¿Cuál es esto? Lo siguiente, que el estudiante tiene que aprender por interacción social. ¿Qué significa que el estudiante, ahí lo he sombreado, aprenda por interacción social? Significa que usted le tiene que permitir o usted le tiene que brindar espacio para que él trabaje junto a su compañero o junto a sus compañeros. Trabajo en pares, trabajo en grupo, trabajo en equipo. Pero cuidado, si usted genera interacción social, está haciéndolo bien, lo está haciendo bien. Siempre que, atentos ahí, atentas ahí, siempre que el estudiante trabaje de manera colaborativa y no trabaje de manera cooperativa. ¿Hay una diferencia entre trabajo cooperativo y trabajo colaborativo? Sí. En el trabajo cooperativo, el estudiante va avanzando de acuerdo a las indicaciones del docente o de la docente o del auxiliar. En cambio, en el trabajo colaborativo, los mismos estudiantes van decidiendo qué hacer frente al problema que se les ha presentado. A ver, profesor, no le entendí con claridad. Imaginémonos que tenemos un equipo que trabaja de manera cooperativa. El profesor dice, ya, empiecen a leer, me pasan la voz cuando terminan de leer. Pasó los minutos. Profesor, ya terminamos. Muy bien, ahora quiero que haga un esquema de esta manera. Me avisan cuando termina. Pasan los minutos. Profesor, terminamos. Muy bien, ahora quiero que lo aprendan. Perfecto. 5 minutos para aprender. Listo, profesor, ya terminamos. Muy bien, ahora escojan a un compañero. ¿Ya? Para que pueda exponer. Perfecto, muy bien. Ahora 5 minutos, ya. 5 minutos después, profesor, ahora ya terminamos. Muy bien, ahora sale el compañero, presenta el grupo y el resto empieza a dar su opinión. Perfecto, listo, empezamos. Ese es un trabajo cooperativo, ¿por qué? Porque el docente va marcando la pauta. El docente va señalando qué hacer, pero el estudiante no decide. Los estudiantes no deciden. En cambio, en un trabajo cooperativo, sí, no, perdón, en un trabajo colaborativo, sí. En un trabajo colaborativo, el maestro solamente dice, a ver muchachos, aquí tenemos un problema para que ustedes lo resuelvan. ¿Cómo lo podrían resolver? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que usar? ¿Cómo se podrían organizar? Ustedes mismos decidan. Entonces, los mismos estudiantes que están trabajando en grupo, en equipo, conversan, dialogan, acuerdan, consensan, toman iniciativa y toman decisiones. Ese es un mejor trabajo, porque permite que los estudiantes sean más autónomos. Entonces, eso es lo que usted llama
o nosotros llamamos socioconstructivismo. Por ejemplo, usted como auxiliar ha identificado un problema de exclusión en el aula. Entonces usted quiere que los estudiantes se involucren mejor. Para eso, como auxiliar, usted preparó un taller. Y en ese taller no lo van a estar escuchando a usted. En ese taller los estudiantes tienen que trabajar en equipo, trabajar en grupo. Si trabajan en equipo, en grupo, usted no le va a ir diciendo qué hacer. Usted les presenta la situación problemática que está ocurriendo en el aula y les pide a ellos decidir cómo resolverla. Si usted logra eso, está aplicando socioconstructivismo, está provocando interacción social. Entonces, colegas, estimados asistentes a este ciclo cero como marco inicial para el desarrollo del programa Especialización de Auxiliares 2020. Los estudiantes de hoy, lo dije hace ratito, aprenden competencias. ¿Cómo lo aprenden? Construyendo su propio conocimiento. ¿Cómo lo aprenden? En interacción social con los demás, en interacción social con la vida, en interacción social con su realidad o su comunidad. Pero eso sí, cuando usted haga sus encuentros estudiantiles, cuando usted busque mejorar el comportamiento, la madurez social afectiva de sus estudiantes, va a ser usted conversaciones, va a ser usted compartires, va a ser usted charlas, va a ser usted talleres. A lo largo del taller, a lo largo de la charla, a lo largo del encuentro estudiantil, a lo largo de la exposición que usted haga sobre un tema, a lo largo de la experiencia que usted quiera compartir, dele espacio para que el estudiante ponga en uso estos tres elementos que estoy sombreando. Y sé que lo están observando. Estos tres elementos que yo estoy presentando no puede faltar por parte de los estudiantes en la charla que usted organice, en el taller que usted organice, en el conversatorio que usted organice. Profesor, ¿y para qué organizamos talleres, charlas, conversatorios? Para lograr una mayor madurez social, una mayor madurez afectiva, un mejor comportamiento por parte de sus estudiantes. ¿Qué es lo que ellos tienen que utilizar para que ese taller, esa charla, ese conversatorio, ese encuentro salga bien? Que ellos razonen, que ellos pongan su punto de vista crítico reflexivo, que ellos propongan de manera imaginativa soluciones diferentes a la que usted propone, o sea, de forma creativa. ¿Listo? Entonces, estos tres elementos que se llama pensamiento complejo se aplican en el aula de clase. Resumo lo que he dicho en esta diapositiva. En la escuela se aprenden competencias, utilizando constructivismo y socioconstructivismo, permitiendo que el estudiante razone, ponga su punto de vista crítico reflexivo y desarrolle la imaginación y la creatividad. Entonces, eso es importante hasta ahora. A ver, colegas, compañeros, ¿alguna pregunta? No creo que ha sido muy claro, ¿ah? ¿Alguna pregunta, por favor? Trigoso, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto escucharla y conocerla. ¿Alguna pregunta, Trigoso? Todos escuchamos a Trigoso, por favor. Prenda su micro, Trigoso, a ver, quiero escuchar. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro todo, Trigoso? Sí, buenos días. Sí, todo claro, profesor. Perfecto, Trigoso. ¿Qué hace el estudiante de hoy? ¿Memoriza lo que el maestro le da o desarrolla habilidad y capacidad? Desarrollo de habilidad y capacidad. Gracias, Trigoso, muy amable. A ver, Sareli, ¿cómo estás, Sareli? Buen día. Apague su micro, Trigoso, gracias. ¿Cómo estás, Sareli? ¿Alguna Bien, pregunta, profesor. alguna duda, alguna inquietud? Mm, eh, bueno, es muy importante ahora que practicar más que todo que los alumnos estén en competencia, a diferencia, como usted dice, de otros tiempos. Gracias, Sareli, muy amable por su comentario. Sí, pues entonces, Ok. recuerden ustedes, hasta aquí 4 ideas importantes.
Si vamos a trabajar en una escuela, vamos a ir a trabajarla porque ¿qué? Porque queremos promover la vida en comunidad. Que los estudiantes aprendan a compartir, que los estudiantes aprendan a ser solidarios, que las cosas que aprenden las pongan en conocimiento de los demás, que se acuerden de su cultura y de su vida, que solucionen problemas de su realidad. Eso es una vida en comunidad. Punto 1. Punto 2. Como auxiliar yo debo de propiciar que el estudiante desarrolle competencias. Eso es lo que aprende, competencias. Punto 3. Para ser competente hay que saber actuar resolviendo problemas. Entonces, yo como auxiliar, y al igual que mi maestro de aula, voy llevando problemas de la realidad ¿para qué? Para que el estudiante lo resuelva. Y punto número 4. Para que el estudiante aprenda mejor, para que el resultado de mis charlas, mis talleres, mis encuentros, mis conversatorios den mejores resultados, yo tengo que propiciar que el estudiante mismo proponga soluciones, conversen sus soluciones, discutan sobre sus soluciones de cualquier problema que se esté tratando. Así ellos van a razonar, van a opinar, van a imaginar soluciones diferentes. Una persona con mucha creatividad tiene más éxito en la vida. ¿O no? Por supuesto que sí. La persona que dice, ¿cómo lo hago? ¿Lo corto? ¿Le cambio de lugar? Imagínense que un auxiliar en un colegio así. Señor director, ¿vamos a cambiar el panel? Sí, señorita, cámbielo. Señor director, ¿voy a poner la frase? Sí, señorita, ponga la frase. Señorita directora, ¿mañana vamos a venir? Claro que mañana vamos a venir. Entonces, mire, una persona con esas características no va a tener éxito. En cambio, una auxiliar imaginativa, creativa, con iniciativa, opinión, expresión adecuada, tiene más éxito en la vida. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hasta ahí tenemos 4 ideas importantes de cómo se trabaja en el aula de clase, qué se le exige al estudiante, qué aprenden los estudiantes y cómo deben de ir aprendiendo. Para que nosotros como auxiliares nuestro trabajo sea muy bien reconocido, para que nosotros los auxiliares sepamos bien de qué se trata el trabajo en la escuela, tenemos que conocer lo siguiente. Nosotros vamos para apoyar al maestro de aula. Sí, pues nosotros vamos o estamos ahí para complementar el trabajo del aula. Perfecto. Pero también nosotros vamos para lograr el desarrollo y el crecimiento de los estudiantes, porque ese es nuestro reto. Nuestro reto es que Carlito, cuando tenga 30 años, por la calle le diga, profesora, auxiliar, ¿cómo está? Ay, me acuerdo de usted porque nos hizo aprender muchas cosas. Ese es el mejor recuerdo que un niño o niña tiene. El hecho de que yo sea auxiliar no significa que soy solamente complemento, sino que mi trabajo también puede ser uno de los mejores. Para eso yo debo de conocer qué aspectos desarrolla el estudiante. ¿Qué es lo que necesita el estudiante para ir creciendo, para ir desenvolviéndose, para ser mejor persona, para ser un mejor estudiante o alumno? ¿Qué aspectos tiene que trabajar? A ver, voy a leer los aspectos, voy a explicar de qué se trata cada uno y voy a identificar el que usted de mayor forma tiene que trabajarlo, porque los otros seguramente que lo hace el maestro. Mire, un estudiante va al aula de clase, ustedes también tienen hijos, hijas, seguramente, para eso estamos conversando, esto también es valioso saberlo como padres. Un aspecto importante que no le puede faltar a mis hijos, que no le puede faltar a un estudiante, es el aspecto socioafectivo. O sea, que se sienta reconocido por la sociedad y que valore toda cosa que hace en la sociedad. Eso no puede faltar. Los estudiantes lo tienen que trabajar diariamente. El aspecto social y el aspecto afectivo. Yo les pregunto, si el mundo a ustedes le aplaude, ¿cómo se sienten? ¿Tristes? ¿Mal? ¿Desganados? No, se sienten bien. Cuando una cosa le sale a usted bien en el trabajo y los demás dicen, qué bueno, está bien, qué bien, qué bien. ¿Cómo se sienten ustedes? Se sienten bien, se sienten satisfechos. ¿Y por qué se sienten satisfechos? Porque usted mismo está valorando lo que está haciendo en la vida. Eso es el aspecto socioafectivo.
Eso también ocurre en el aula de clase. Si los estudiantes respetan la opinión de sus compañeros, el compañero que opinó va a sentir valorada su opinión. Entonces va a entender que la sociedad reconoce lo valioso que es él y va a ser una persona socialmente afectiva en un buen nivel. Entonces yo como auxiliar y maestro debo de lograr el desarrollo socioafectivo del estudiante. Pero también en el aula de clase se trabaja el aspecto técnico-pedagógico, o sea, cómo nos vamos a enseñar, cómo queremos que aprendan, qué tenemos que hacer que ellos realicen para que aprendan mejor. Ese es lo técnico-pedagógico. Lo técnico-pedagógico tiene que ver con las estrategias, con los métodos, con las técnicas, con la forma de trabajo, con la forma de aprender y con la forma de enseñar. Ojo, ese es el aspecto técnico-pedagógico. El aspecto moral comportamental. Los seres humanos necesitan desarrollarse moralmente, claro, para que la humanidad siga existiendo. Los seres humanos necesitan comportarse bien, por supuesto que necesitan comportarse bien para que la sociedad y la humanidad siga existiendo. Imaginémonos una humanidad, imaginémonos un mundo desastroso, donde todos se matan, todos se golpean, todos se insultan. Hace tiempo que hubiésemos dejado de existir. ¿Por qué el mundo de hoy sigue existiendo? Porque hay algo de moral en este mundo. Entonces, desarrollar la moral en una persona es necesaria, claro, para permitir la existencia de la humanidad. Si todos nos comportáramos mal, le escupiéramos la cara al otro, el otro nos golpearía, nos insultaría, ¿el mundo existiría? No. Por eso necesitamos un comportamiento adecuado para que el mundo siga existiendo. Necesitamos personas que sepan comportarse bien. Entonces, el aspecto moral y comportamental es necesario, es necesario. Es importante, es importante. ¿De qué vale que sepas muchas cosas si no sabes comportarte frente a ellas? ¿De qué vale que tengas muchos libros, muchas enciclopedias, bastante internet si no sabes cómo aprender? ¿De qué vale que tengas muchas cosas materiales si ni siquiera valoras lo que haces, ni siquiera la sociedad te reconoce? El aspecto socioafectivo, el aspecto técnico-pedagógico y el aspecto moral-comportamental son necesarios. Pero también, como ustedes pueden observar al lado izquierdo, el aspecto académico-cognitivo. Conocimientos, conocimientos, conocimientos que el mundo tiene y permite su existencia. Pero el conocimiento que yo reciba no solamente debe de quedar en mi cerebro, en mi mente. Se supone que yo aprendo para ponerlo en uso. O sea, la parte cognitiva y la parte procedimental. Pero no lo voy a poner en uso de la forma como yo quiero, sino que para ponerlo en uso bien, debo de saber por qué lo debo de usar, para qué lo debo de usar, cómo lo debo de usar y a favor de quién lo debo de usar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos trabajando tres cosas: el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Entonces, estos son los aspectos importantes. Gracias, Daisy Guamán, motivados y reconocidos. Perfecto, Daisy Guamán, buen comentario. Entonces, estos son los aspectos que se trabajan en el aula de clase, que el estudiante necesita para que sea competente en la vida. Entonces, cuando yo llegue al aula de clase como auxiliar, ¿en qué me preocupo? En el aspecto socioafectivo, en el aspecto técnico-pedagógico, en el aspecto moral-comportamental, en el aspecto académico-cognitivo. Yo, desde mi opinión, desde mi tribuna, el auxiliar tiene que preocuparse por los cuatro. Sin embargo, hay dos aspectos que son parte de su trabajo directamente. ¿Cuáles son los dos aspectos que son parte de su trabajo directamente? Vuelvo a repetir. Estos cuatro aspectos o condiciones son necesarias que tienen que fluir a lo largo de la sesión de clase. Estas cuatro condiciones o cuatro aspectos van fluyendo, fluyendo, fluyendo a lo largo de su permanencia del estudiante en el aula de clase. ¿Cuál de los cuatro es el trabajo directo del auxiliar? Yo creo que el auxiliar puede aportar en los cuatro. Sin embargo, hay algunos aspectos que involucran directamente al auxiliar. Hay algunos aspectos, por así decirlo, que es responsabilidad del auxiliar. Pregunto a ustedes, ¿cuál de los cuatro aspectos creen ustedes que son o involucran directamente al auxiliar? ¿El aspecto técnico-pedagógico, el aspecto moral-comportamental,
el aspecto socioafectivo, el aspecto académico-cognitivo. Vuelvo a repetir porque voy a dejar de compartir pantalla. 4 aspectos o condiciones se tienen que dar en el aula de clase. El aspecto socioafectivo, el aspecto técnico-pedagógico, el aspecto moral-comportamental y el aspecto académico-cognitivo. ¿Cuál de los 4 o cuáles de los 4 involucra directamente el auxiliar? Es trabajo y responsabilidad del auxiliar alimentarlo. Es trabajo y responsabilidad del auxiliar desarrollarlo. Es parte del rol del auxiliar, es parte de su trabajo. ¿El aspecto socioafectivo del estudiante? ¿En qué contribuye más el auxiliar? ¿En el aspecto socioafectivo del estudiante? ¿En el aspecto técnico-pedagógico? ¿En el aspecto moral-comportamental o el aspecto académico-cognitivo? A ver, dejo de compartir. Pregunto a Adi Sovero. Buenos días. ¿Me escucha? Tu micro, por favor, Adi. No me escucha. A ver, un ratito. Shirley Obeso, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, escuchamos a Shirley. Le hago la pregunta. ¿Cuál de los 4 aspectos cree usted que es directamente función o trabajo que debe de hacer el auxiliar? ¿El aspecto socioafectivo, el aspecto cognitivo, el aspecto moral comportamental o el aspecto técnico pedagógico? Shirley Obeso. Un ratito, Sareli. Igual como dijo mi compañera, el aspecto socioafectivo. El aspecto socioafectivo. ¿Todos están de acuerdo? Creo que sí. Una Sí. responsabilidad, gracias Shirley, muy amable, una responsabilidad que el estudiante tiene es desarrollarse social y afectivamente. Gracias Daisy también por su comentario. Sin embargo, el profesor contribuye, pero también es parte del rol del auxiliar trabajar, Alice Overo, apague su micro, gracias, muy amable, trabajar el aspecto socioafectivo. Su audio, profesor. Decía, buena respuesta de Shirley Obeso, también buen comentario de Sareli. El aspecto socioafectivo es parte de nuestro trabajo. Como auxiliares tenemos que preocuparnos mucho, apoyar bastante, complementar bastante en generar un espacio socioafectivo adecuado en el aula de clase. Ya en su momento, a través de los módulos, los ponentes o mi persona van a explicarle de qué se trata esa parte socioafectiva. Pero les voy adelantando algo. Lo socioafectivo tiene que ver el cómo el estudiante se siente frente a los demás. El cómo el estudiante se siente a partir de las cosas que él mismo desarrolla o hace en la vida. O sea, resumo, yo me siento bien socialmente si el mundo reconoce lo que yo sé, lo que yo puedo o lo que yo hago. Ahí me voy a sentir bien socialmente. Yo me voy a sentir afectivamente mejor si valoro las cosas que hago en esta vida. Si las ignoro, no me valoro. Si no me valoro, no tengo autoestima, no tengo autoconcepto, no tengo resiliencia, por lo tanto, afectivamente estoy mal. En cambio, si yo mismo valoro lo que hago, valoro lo que sé, valoro lo que puedo hacer, entonces mi autoestima aumenta, mi autoconcepto se consolida y mi resiliencia se fortalece. Entonces me va a ir bien en la vida. Eso como auxiliares es nuestra preocupación, que el estudiante aprenda bien qué es la resiliencia, qué es el autoconcepto, qué es el autoestima, qué es la parte afectiva en él. Entonces ahí nos preocupamos mucho los auxiliares. Por ahí una compañera dijo la parte técnico-pedagógica. Dice la norma del Ministerio de Educación que el único encargado del desarrollo técnico-pedagógico es la docente de aula. Nosotros de repente podemos apoyar. Podemos complementar ante la ausencia de una reunión del profesor, quizás, pero la responsabilidad mayor sobre la parte técnico-pedagógica es del docente de aula. Eso no quita que yo deba de ignorar la parte pedagógica. Al contrario, si la conozco cómo funciona, a buena hora, complemento mejor mi trabajo con el docente. A ver, ¿cuál de las dos partes también, además de la socioafectiva, es responsabilidad del auxiliar? Vuelvo a presentar la diapositiva para recordar, ¿ya? Solo para recordar. A ver, esto dijeron muchos de ustedes. La parte socioafectiva es
lo que el auxiliar de educación trabaja más, la parte socioafectiva. Pero hay una más. A ver, anímense. Hay una más. Hay una más que es parte del rol del auxiliar. Repito, el aspecto académico cognitivo, el aspecto moral comportamental del estudiante, el aspecto técnico pedagógico. ¿Cuál de los tres aspectos que ahí están de blanco todavía también es parte del trabajo del auxiliar directamente? También es parte del rol que el auxiliar tiene que estar desarrollando en el aula de clase. El aspecto académico cognitivo del estudiante, el aspecto moral comportamental del estudiante o el aspecto técnico pedagógico. A ver, les doy un minuto para mirar bien esa diapositiva. Mira bien esa diapositiva, a ver cuál del otro aspecto es, cuál de los tres es, además del socioafectivo, cuál de los tres más será. Le quedan 30 segundos, no se me duerma por favor, 30 segundos no es para dormir, sino para leer y comprender. A ver, ¿hacia dónde se va usted? Listo, acabó el tiempo. A ver, Carlos, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me escucha, Carlos? No me escucha todavía. A ver, Janet Sainz dice aspecto moral comportamental. Puede ser, puede ser, puede ser. Galaxy dice el aspecto técnico pedagógico. Bueno, la verdad que no sé quién es Galaxy, pero así se presenta acá en la pantalla como Galaxy. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice Mónica Chambi? Escuchamos a Mónica Chambi. Hemos tenido dos posturas. Daisy Guamán dice moral comportamental. Hay dos posturas. Hay un compañero de ustedes que dice el aspecto técnico pedagógico. Y tres compañeras de ustedes dice moral comportamental. ¿Qué dice Mónica Chambi? ¿Con cuál de los dos o tres se queda? Moral comportamental. ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué para usted es lo moral comportamental? Porque va del comportamiento del niño, lo que son el comportamiento y la moral, sobre todo, ¿no? Las buenas costumbres, algo así, ¿no? Del niño, enseñarle valores. Listo, gracias, Mónica, muy amable, perfecto. ¿Alguien más desea participar? Buenos días, profesor. Mi Mari nombre es... Quispe, ¿cómo está usted? Escuchamos a Mari Quispe, para eso apagamos nuestro micro. Para mí también es el aspecto moral. ¿Por qué? Porque nosotros como auxiliares debemos tratar de que los niños no se comporten mal, de que no se agredan unos a otros, que no se insulten, tratar de controlar eso y que en el aula o ya fuera del aula estén en armonía y estén tranquilos y no estén peleando. Gracias. Gracias, Mari Quispe, muy amable. Muy bien. El aspecto moral y comportamental es parte de nuestra función. Trabajar en la mejora del aspecto, trabajar en el desarrollo del aspecto moral y comportamental se hace necesario, porque hacerlo alimenta las mejores condiciones, como dice Daisy Guamán, practicando los valores que no solamente le van a servir al estudiante para desenvolverse en el aula, sino que lo hacen parte de su vida y se desenvuelven mejor en la sociedad. Pero claro, no todo niño que grita, no todo niño que salta, no todo niño que no le escucha a usted es un niño que tiene mal comportamiento, porque ojo, puede ser parte de su naturaleza. Un estudiante autista, por ejemplo, en cualquier momento empieza a correr en círculo. Y usted dice, oye, no, párate, hazme caso, párate. ¿Piensa usted que tiene mal comportamiento? Pues es parte de su naturaleza. Un niño interactivo va de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro. Uno dice, ese niño es malcriado. De repente no es malcriado, es un interactivo. Hay que saber y reconocer por qué lo es y cómo poder trabajar con él. Mire qué importante es desarrollar el comportamiento, desarrollar la moral en el aula, pero siempre cuidando que no todos los niños tienen las mismas condiciones, no todos los niños tienen la misma realidad. Hay algunos que pareciera que tienen un mal comportamiento, pero no es un mal comportamiento, es su forma de ser. Lo que pasa es que todavía no han aprendido a canalizar su forma de ser, ya sea su hiperactividad, ya sea su autismo, ya sea su característica de Asperger y todo ello. Y justamente esos tres puntos que les acabo de mencionar como ejemplo, el autismo, la hiperactividad y el Asperger, que tiene que ver mucho con el actuar social de los estudiantes, lo van a ver el próximo sábado en la charla Problemas de aprendizaje en el aula. ¿De acuerdo? Entonces no se la pierdan. Si tienen que ver mucho con la parte moral y comportamental, ¿por qué el estudiante para saltando y no me hace caso? ¿Qué malcriado es? ¿Mal comportamiento tiene? No necesariamente. Puede ser hiperactivo, puede ser autista, puede ser Asperger.
Necesitamos identificarlo y eso lo van a escuchar ustedes, eso lo van a ver ustedes en la próxima charla del sábado 26. No se la pierdan, ¿ah? Para que pueda quedar más completa la idea de este aspecto, este rol que usted tiene que asumir. Gracias por su intervención, muy bien, ¿ah? Qué gusto que las personas participen, eso queremos. El ponente no solamente habla y habla y habla, sino que los participantes también tienen que vertir su opinión. Si decimos que los estudiantes tienen que opinar, tenemos nosotros también que aprender a opinar. Y no aprender a opinar no se logra escuchando, sino también vertiendo nuestras ideas. Entonces, resumimos. Hay 4 aspectos o 4 condiciones para un buen trabajo en el aula, para un buen resultado, para un buen aprendizaje. El aspecto socioafectivo, el aspecto técnico-pedagógico, el aspecto moral-comportamental y el aspecto académico-cognitivo. Profesor, me olvidé de apuntar la idea. Disculpe, ¿esta diapositiva usted la va a publicar? Claro, los organizadores de la idea van a publicar esta diapositiva. Va a estar a su disposición, me señalaron, en el Facebook de la consultora. Pero si desea tomar nota, pueda tomar nota también. Cuando decimos, repito la idea, de repente la notan o si no simplemente la recuerdan cuando lo lean, el aspecto socioafectivo tiene que ver con qué tanto el estudiante se siente bien en la sociedad que lo rodea y qué tanto el estudiante se valora a sí mismo de las cosas que hace. Lo social y lo afectivo tiene que ver con eso. El aspecto técnico-pedagógico tiene que ver con las estrategias, los métodos, las técnicas, la forma de enseñar y la forma de aprender. ¿Qué recursos uso? ¿Qué materiales uso? ¿Qué métodos aplico? ¿Qué técnicas pongo en funcionamiento con los estudiantes? Eso tiene que ver con lo técnico-pedagógico. El aspecto moral, como decía muchas de ustedes, tiene que ver con los valores, la práctica de valores, ponerlas en uso. Y el aspecto comportamental tiene que ver con la expresión de las experiencias aprendidas dentro de un escenario social. El aspecto académico cognitivo tiene que ver con el conocimiento que vamos adquiriendo, las letras, los números, las palabras, las frases, pero no solamente aprenderlas de memoria, sino ponerlas en uso, aplicarlas y saber por qué la aplicamos. Eso tiene que ver con el aspecto académico cognitivo. Esos 4 aspectos son abordados por la maestra, porque es la responsable del aula, y complementados por la auxiliar, por eso los tiene que conocer. Pero sobre todo su trabajo del auxiliar, el rol de la auxiliar va directamente a 2 aspectos, al aspecto socioafectivo del estudiante y al aspecto moral comportamental del estudiante. ¿Listo? Entonces hice el resumen, la síntesis, tenga cuidado, cuidado se cae. Demandas del contexto actual. ¿Qué me demanda el contexto actual? ¿Qué quiere el mundo de hoy? Hoy el mundo dice, esa forma tradicional de enseñar, esa forma tradicional de formar no va más, no va más, porque no queremos estudiantes robot, no queremos estudiantes memorísticos, no queremos estudiantes repetitivos, sino queremos estudiantes participativos y digitales. Participativos resolviendo problemas del mundo, digitales usando adecuadamente la tecnología. Por eso todos los cursos apuntan a resolver un solo problema. Todas las áreas apuntan a resolver un solo problema. Ahora a eso se llama convergencia e interacción entre todas las disciplinas. Ya no es, por ejemplo, que matemáticas se aprende solamente para esto. No, también se puede aprender matemática y lenguaje a partir de la misma situación. Por ejemplo, ¿no? A ver, si a mí me dice la maestra, resuelve esta ecuación, perfecto. ¿Qué hago yo? Resuelvo la ecuación. Pero la maestra no solamente me dice que resuelva la ecuación, sino me dice, expónme y argumentame cómo lo resolviste, por qué crees que así se resuelve y para qué es necesario. Entonces, no solamente yo estoy resolviendo la ecuación, sino que tengo que exponer el resultado y dar argumentos de dicho resultado. Es decir, para hacer ese trabajo estoy utilizando 2 cursos, 2 áreas, matemática y comunicación. Matemáticas para resolver la ecuación y comunicación para explicar y argumentar el desarrollo y solución de dicha ecuación. A eso ya no se llama unidisciplinariedad. A eso ya se llama hoy día en la escuela convergencia e interacción entre las diversas disciplinas o cursos. Eso es lo que se trabaja y lo que el mundo de hoy necesita. El contexto de hoy exige trabajar así, que todos aportemos con nuestras experiencias,
Todos aportemos con lo que sabemos para lograr mejores resultados dentro de un trabajo virtual. Hoy día ya es el escenario, exige un trabajo virtual compartido. ¿Listo? Ese es el contexto. ¿Qué aprenden los estudiantes del mundo? Dijimos nosotros, aprenden competencias. Eso lo dijimos. Los estudiantes de hoy, los estudiantes del mundo aprenden competencias. Ahora la pregunta es, ¿y qué significa aprender competencias? Aprender todo lo que estoy sombreando ahí. ¿Listo? Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. 4 saberes importantes. ¿Qué significa cada uno de ellos? Ahí voy. El aprender a aprender significa que el propio estudiante crea su forma de aprender algo que la vida le presenta. Crea sus propias estrategias, crea sus propios métodos, crea sus propias técnicas, decide por dónde empezar, decide cómo resolver y decide qué hacer con lo que aprende. Eso significa aprender a aprender. ¿De acuerdo? Vuelvo a reiterar. El mundo de hoy exige que al salir de la escuela el estudiante sepa aprender a aprender. Aprender a aprender es tener la capacidad para saber cómo aprendo, qué aprendo, cuánto aprendo, dónde aprendo y de qué forma voy a usar lo que he aprendido. Lo que están haciendo ustedes, ¿no? De repente también. Por ejemplo, hoy día aprendemos, pero no nos vamos a quedar siempre con lo que hemos aprendido. Tenemos que aprender más. Pero para aprender más, incluso necesitamos dejar aquello que aprendimos antes. Por eso hoy se habla de lo siguiente, que toda persona, que todo profesional que quiere tener más éxito en esta vida, tiene que lograr 3 cosas. Aprender, desaprender y reaprender. Si usted logra entender esos 3 elementos, le va a ir mejor. Aprender, desaprender y reaprender. Aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué significa eso? Que si yo aprendo algo, eso no significa que siempre solamente me va a servir eso tal como yo lo aprendí. Sino que como las cosas van cambiando, van evolucionando, yo tengo que aprender de una forma diferente. Pero para aprender de una forma diferente, tengo que ir desaprendiéndome de lo que yo ya he aprendido. Eso se entrena desde la escuela. Los estudiantes tienen que estar convencidos que todo lo que aprenden en el día a día no es lo único que deben de aprender. Que hay cosas que necesitan desaprenderse de otras para poder aprenderlas. Entonces, colegas, 3 cosas importantes hoy los estudiantes desarrollan en el aula para aprender. El aprender a aprender. Pero también el aprender a hacer. ¿Qué significa el aprender a hacer? Significa que el estudiante aprende desde su punto de vista, desde su opinión, de su forma de entender la vida. ¿Qué significa aprender a hacer? Hacer uso del conocimiento que logró, hacer uso de lo que aprendió. La cosa no es aprender, 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 sino además de aprender, 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 hay que usarlo. Hay que ponerlo en práctica. Hay que lograrlo experimentándolo. Eso es el aprender a hacer. Y el aprender a convivir. ¿Es necesario que el estudiante aprenda a convivir? ¿Se hace necesario que la humanidad de hoy aprenda a convivir? ¿Sí o no? ¿Se hace necesario aprender a convivir hoy en día? ¿Qué dice Sarita? Buenos días, Sarita. ¿Se hace necesario aprender a convivir hoy día, Sarita? Sí, profesor, buenos días. Sí, ¿Cómo está? día a día va aprendiendo. Claro, pero ¿qué es para usted el aprender a convivir? ¿Qué es convivir para usted, Sarita? Interactuar, Ya, interactuar. conocer, participar. ¿Solamente es suficiente conocerme a mí o también se hace necesario conocer a los demás? No, conocer niños en todos los aspectos. Ya, pero solamente
¿Debo de conocerme yo o también yo debo de conocer a los demás? ¿Qué dice usted? Claro, debes de conocer a los demás en el aprendizaje. Gracias, Sarita, muy amable. Apague su micro, por favor. A ver, conocerse y respetarlo. Gracias, Janek Saen, por su opinión. Sí, pues, mire, no solamente es suficiente hoy en día conocerse a sí mismo, sino que también se hace necesario conocer a los demás. Porque si usted no lo conoce a los demás, no los valora. Si yo quiero valorar a los demás, tengo que conocerlo. Si yo lo conozco, recién lo puedo valorar. Porque al conocer a los demás, descubro las virtudes o defectos que los demás puedan tener. Muchas veces decimos, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, pero no lo conoces. Sí, pues no lo conozco, pero lo quiero. Entonces estás queriendo mal. Si tú quieres a alguien o quieres a algunas personas, primero tienes que conocerlas bien. Porque si tú no las conoces, no las valoras. Si no las valoras, no las quieres. Por eso, hay veces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces en el aula decimos, a ver, niños, tienen que quererse mucho, tienen que valorarse mucho, tienen que quererse mucho, tienen que valorarse mucho, tienen que respetarse. Si ustedes se valoran, se quieren, se van a respetar. Tiene que haber respeto, sí, pues, pero cómo quiere usted que ese niño valore a su compañero, quiera a su compañera, si ni siquiera los conoce bien? Conoce que se llama Sánchez, conoce que se llama Felipe, conoce que se llama María, que su mamá es Juan, pero no lo conoce más. Entonces, ¿cómo lograr que los estudiantes se valoren a sí mismos? Creemos escenarios donde ellos tengan la oportunidad de conocerse. Cuando empiecen a conocerse, van a descubrir las virtudes de su compañero y entonces lo van a tratar mejor. Y también van a reconocer los defectos de su compañero y lo van a comprender mejor. ¿Y eso ayuda a qué? A la convivencia. ¿Qué importante es convivir en este mundo? Es muy importantísimo. Porque si no aprendemos a convivir, vamos a seguir teniendo los problemas que hasta hoy vamos teniendo por acá. Janek Sae nos dice conocernos y respetarnos. Gracias. Salerí dice, sí, es necesario. Por supuesto, Salerí es necesario. Porque si no, la humanidad estaría en peligro. Dinámica donde se puedan socializar y convivir. Gracias, Daisy. Es una forma de generar un mejor reconocimiento entre ellos. Gracias por sus comentarios en el chat. Muy bien. Seguimos entonces. La cosa de saber convivir es una necesidad que se tiene que dar en el aula de clase. Además de saber conocer, además de saber ser, además de saber aprender. Pero hoy día el mundo también nos exige un escenario. ¿Cuál es ese escenario? El escenario que usted está en estos momentos usando. ¿Qué está usted usando en estos momentos para poder comunicarnos entre nosotros? La tecnología de la información y las comunicaciones. ¿Los estudiantes están siguiendo sus clases de la escuela? Sí, sí están siguiendo sus clases de la escuela. ¿A través de qué? De la tecnología, de la información y las comunicaciones. Lo que comúnmente se llama TIC o TICs. TICs. T, tecnología, I, información, C, comunicación, S, comunicación. TIC. Mucho se habla en la escuela de uso de las TIC, uso de las TIC, uso de las TIC, uso de las TIC. Sí, pues. Y es verdad. Si no usáramos las TICs en estos momentos, no podríamos trabajar con los estudiantes. Usamos WhatsApp, usamos Facebook, usamos YouTube, usamos Zoom, usamos Google Meet. ¿Qué es todo eso? Tecnología de la información y la comunicación. Persona que no maneja nada de tecnología de la información y la comunicación es una persona analfabeta del mundo de hoy. Ya no es el analfabeto la persona que no sabe leer ni escribir. Analfabeto de hoy, del mundo de hoy, es aquella que no usa o no sabe usar tecnología de información y la comunicación. Entonces, es lo que los niños tienen que aprender hoy en día, porque es lo que más les agrada. Muy bien, ya tenemos entonces una idea también importante de acá. Aprende, decíamos, a ser competentes, solucionando problemas, aprovechando oportunidades de su contexto. Usan recursos y trabajan los saberes. Vuelvo a reiterar los saberes. Esto es lo que el estudiante trabaja en el día a día para desarrollar sus competencias. Saber conocer, que tiene que ver con los temas, con los contenidos. Saber hacer,
que tiene que ver con las habilidades que pone en uso, y saber ser, la postura que asume frente a lo que hace. ¿Listo? Esta partecita, por ejemplo, nos interesa como auxiliares para poder desenvolvernos mejor en el aula. ¿Qué quiero decir? Que yo como auxiliar sé que el estudiante no solamente debe de conocer, sino tiene que saber usar lo que conoce. Y no solamente el estudiante tiene que saber usar lo que conoce o conocer lo que necesita conocer, sino que el estudiante también tiene que saber por qué lo va a usar, para qué lo va a usar, cómo lo va a usar, quién se va a beneficiar, el saber ser. Se hace necesario. Esta partecita ustedes la van a ampliar en el primer módulo. El primer módulo, como ya les han informado seguramente, empieza el primer sábado de octubre. Lo va a hacer la profesora Liliana Olivera, una ponente con bastantes años de experiencia. El módulo se llama Pedagogía y Aprendizaje. Ahí va a profundizar más. Yo solamente estoy presentando, ¿no? Como una necesidad. Así que no se pierdan. Mire, tenemos 2 buenos sábados. El próximo sábado, dificultades para el aprendizaje en el aula. El subsiguiente sábado empieza el primer módulo con Pedagogía y Aprendizaje. Muy interesante trabajo que va a hacer la profesora Liliana Olivera y el ponente de la semana que viene. Ahí van a ampliar ustedes sobre saber conocer, saber hacer y saber ser. ¿Por qué? Porque esto es vital para que un estudiante aprenda. Si no hace esto de acá, no aprende. Si no hace esto de acá, no desarrolla su competencia. Nos hemos pasado casi 2 horas de esta mañana diciendo los estudiantes aprenden competencia, los estudiantes aprenden competencia. Para lograr lo que tienen que hacer, saber conocer, saber hacer y saber ser. ¿Listo? Si no lo entendió con claridad, vuelvo a señalar. Saber conocer tiene que ver con los temas, contenidos, fórmulas, leyes, principios que el ser humano necesita aprender para desenvolverse en la vida. El saber hacer tiene que ver con el uso del conocimiento que tengo, explorando, experimentando, construyendo, haciendo. Y el saber ser tiene que ver con la postura que yo asumo. No todos asumimos la misma postura frente a la vida. Muchas veces contradecimos nuestras opiniones, nuestras posturas. Es que estás aplicando el saber ser. Ahora, una vez que nos hemos ubicado contextualmente, hemos empezado hablando de qué? De la escuela en la actualidad. ¿Qué promueve la escuela en la actualidad? Una vida en comunidad. Hemos dicho que se le exige al estudiante habilidades y competencias. Hemos explicado qué es una competencia y cómo se consigue. Una competencia es una facultad. Se consigue permitiendo que el estudiante construya su conocimiento, interaccione con los demás, razonando, opinando, criticando, reflexionando y creando de manera imaginativa. Los aspectos que se tienen que dar en el aula de clase para un buen trabajo. Ahí están los 4 aspectos. 2 aspectos involucran al auxiliar, el aspecto socioafectivo, el aspecto moral comportamental. ¿Qué demanda el mundo de hoy? Demanda una pedagogía diferente. Demanda la interacción, demanda la convergencia entre las disciplinas. ¿Qué aprenden los estudiantes de hoy? Aprenden competencias haciendo uso de diversos saberes. Saber hacer, saber ser, saber conocer, saber convivir. Como lo que está acá. Ahora decimos, según el Ministerio de Educación, ojo que esta norma que está ahí, que está en la diapositiva, la he sacado de un documento del Ministerio de Educación. Como usted se prepara para ser auxiliar o de repente ya es auxiliar, normativamente tiene que saber su función. ¿De acuerdo? Y ese documento que estoy ahorita publicando en la diapositiva es del Ministerio de Educación. ¿De acuerdo? Entonces, vemos por acá lo siguiente. Vamos dándole una miradita a esta norma que el Ministerio publicó en el año 2016. ¿Qué dice la norma para el auxiliar de educación? Ojo, esta norma rige tanto para el sector público como para el sector privado. Sector público, sector privado. De acuerdo a la normativa, ¿cuáles son las funciones del auxiliar de educación? Apoyar a los profesores de turno en el desarrollo de actividades de vigilancia en la disciplina de los estudiantes, en el recreo, en las salidas o en otras actividades pedagógicas. Esa primera función que el ministerio las propone así, ¿está ligado con qué? Con la parte socioafectiva, la parte moral y la parte comportamental que vimos hace ratito.
Propiciar y coadyuvar al mantenimiento de un adecuado clima institucional de cooperación, amistad y respeto entre estudiantes, docentes y trabajadores, familias, directivos. ¿Eso con qué tiene que ver? Con el aspecto socioafectivo. Mire cómo está involucrado su trabajo acá. Claro que aquí no dice socioafectivo, pero sí habla de cooperación, lo social y afectivo. Habla de amistad y respeto entre los estudiantes, lo social afectivo, que tiene que ver también con el comportamiento, ¿verdad? Entonces, la norma no le dice a usted lo parte social, afectiva, comportamental, moral, pero sí se interpreta. Informar y coordinar con la dirección los problemas de conducta de los estudiantes. Si hablamos de conducta, hablamos de comportamiento, hablamos de la parte moral, hablamos de la parte social y hablamos de la parte afectiva. ¿Por qué? Porque un estudiante que se comporta mal es porque socioafectivamente no está bien. Un estudiante que tiene mala conducta es porque social y afectivamente no está bien. Entonces, el comportamiento, lo moral, tiene que ver con lo socioafectivo muchísimo. Si a usted le han dado esa responsabilidad de dar una orientación educativa a los problemas de conducta de los estudiantes y proponer acciones que mejoren dichas conductas, usted tiene que tener conocimiento y habilidades de la parte social, de la parte afectiva, de la parte moral y la parte comportamental del estudiante. Otra función es mantener al día cuadernos, fichas, ya esa es la parte documentaria, ¿no? Llevar el control de la inasistencia, traslados, retiros, esa es la parte administrativa. Vigilar constantemente la presentación personal, salud, higiene de los estudiantes. Usted no va a ir al aula de clase o al colegio para hacer un robot. A ver, te falta corbata, 1 punto menos. A ver, te falta camisa, 2 puntos menos. A ver, te sucio tu polo, 3 puntos menos. No, ese es un robot. Nuestros auxiliares que egresan de la consultora Eduidea, en convenio con la Universidad Enrique Guzmán y Valle, no solamente se encargan de vigilar la presentación personal, sino ayudar a que el estudiante aprenda a presentarse mejor, aprenda a asearse, aprenda a qué, a cuidar sus materiales y muebles de equipo de la institución. ¿Por qué un niño viene sucio, viene desaseado, viene desalineado? Porque no se valora, porque no se reconoce quién es, porque no se valora qué tanto él puede hacer cosas importantes en la vida. Usted mejore la autoestima a un estudiante que se presenta mal de esa forma y va a ver que él va a mejorar. Atender a los estudiantes que se accidenten o sufran alguna dolencia, si es necesario, transmitir, eso es una parte funcional administrativa. Otro, vigilar las áreas deportivas, talleres, laboratorios, es parte de su trabajo. Aquí la letra E, participar, acompañar y colaborar en las actividades cívicas, culturales, que tiene que ver con lo moral, por ejemplo. Coordinar con tutoría y con los padres de familia los problemas de conducta y puntualidad de los estudiantes a su cargo. En la letra I, eso tiene que ver con lo moral y lo comportamental. Colaborar en la entrega y recojo de las libretas, eso tiene que ver con lo administrativo. Realizar tareas administrativas de atender a los padres de familia, hay que saber desenvolverse frente a los padres de familia. Por eso nuestros talleres buscan eso, que usted tenga la habilidad o desarrolle habilidad en interaccionar adecuadamente con los padres de familia. Participar en la elaboración de diferentes instrumentos de gestión, con su apoyo, usted no los hacen los profesores o el director. Participar en la autoevaluación del personal como parte de administrativa, administrar los recursos, apoyar a los responsables del CIAGIE para llenar las libretas, por ejemplo, y otro acuerdo o necesidad del contexto escolar y los objetivos del proyecto educativo institucional. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos 3 funciones bien claras. Una primera función es trabajar la parte social, afectiva, moral y comportamental. La segunda parte es complementar el trabajo del docente y de la escuela. Y la tercera parte es trabajar la parte documentaria. Dentro de esas funciones que hemos leído, hemos identificado 3. La función formativa, la función preventiva y la función correctiva. Lo formativo tiene que ver en cuanto a cómo direccionamos el desenvolvimiento del estudiante en su aula.
puede ser de manera pedagógica, puede ser de manera comportamental. Pero nosotros vamos alimentando esa direccionalidad, esa parte formativa. Pero no solamente nos interesa como auxiliar en la parte formativa, sino la parte preventiva. Por eso, antes que ocurra una pelea en el aula, nosotros hacemos una charla de cómo desenvolvernos junto a los compañeros, para evitar que en el futuro exista actos de violencia. Eso es una función preventiva. Una función correctiva, ayudar a que cambie la conducta o el comportamiento de un estudiante. Ese niño para insultando, hablando lisura, insultando, hablando lisura, hay que sacarlo del colegio, hay que expulsarlo, hay que suspenderlo. No haga eso, ¿ah? Ni que el papá ni la mamá le escuchen decirlo, aunque sea por broma, porque lo van a denunciar a usted por sugerir que lo expulsen a ese niño, por sugerir que lo suspendan a ese niño. La norma dice, ningún estudiante puede ser suspendido así sea mediodía. Ningún estudiante puede ser expulsado así sea para siempre, como normalmente suele ser. No, está prohibido, está penado, está castigado por la ley. Si al padre de familia le escucha a usted decir, ay señor, su hijo es incontrolable, mejor cámbielo de colegio, lo va a denunciar a usted por marginación y maltrato moral a su hijo. Entonces tenga mucho cuidado. Profesor, pero si le encontramos con alguna droga, igual está prohibido expulsarlo, salvo que esa droga él sea microcomercializador y ponga en peligro al resto de sus compañeros, en el caso de secundaria, ¿no? En el caso de primaria, de repente puede ser un niño de tempranas malas costumbres. La cosa es corregir esas malas costumbres. En el caso de inicial, de repente sea un niño muy brusco. A veces decimos, no, mire, ese niño de inicial es bien malo. Le golpea a sus compañeros, cuidado. No es que sea malo ni que le golpee a los compañeros, es brusco, porque los niños de inicial no son conscientes de sus actos. Los niños de inicial no son agresivos, normalmente hasta los 5 años y medio, no son agresivos. Ellos son bruscos o torpes motores. Parece que le gusta empujar, no, lo que pasa es que no sabe controlar su fuerza, no sabe controlar la armonía del movimiento de sus músculos. Entonces, todas esas cositas necesariamente las tenemos que conocer para trabajar la parte correctiva. Si un niño de inicial encuentro yo empujando a su compañero, no es porque sea malo, porque él no es consciente de lo que hace, simplemente actúa de acuerdo a las habilidades que tiene. Y lamentablemente en 4 años, 5 años, su habilidad todavía es muy baja. No controla el movimiento de su músculo, no controla su fuerza, y por eso parece que es malo, parece que es agresivo. ¿Quién será su padre? ¿Quién será su madre? No, 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 no. Mucho cuidado cuando hacemos ese tipo de corrección. Otra función, por ejemplo, del auxiliar es la individualización. ¿Qué significa? Que tiene que ayudar a que el estudiante sea cada día más autónomo, desarrolle más autoestima y que de manera social se relacione mejor con los compañeros y participe en el desarrollo de las clases que se puedan estar dando en el aula de clase. ¿De acuerdo? Entonces, no queremos que usted vaya al aula y los estudiantes sientan miedo al verla o al verlo. No queremos que usted vaya al aula y genere temor en los estudiantes. No, queremos que los estudiantes a usted la respeten. Queremos que los estudiantes a usted la quieran. Queremos que los estudiantes de inicial vean en usted a la persona más significativa. ¿Quién es la persona significativa para un estudiante de inicial? La persona que muestra más cariño, más afecto, más querendón con él o con ella. ¿De acuerdo? Pero para eso, ¿para qué se necesita eso? Para que el estudiante pueda desenvolverse mejor como persona, como individuo, y el estudiante pueda desenvolverse mejor junto a los demás. Por eso focalizamos nuestro trabajo como auxiliares en promover en el aula la autonomía de cada estudiante, la autonomía de cada estudiante, la autonomía de cada estudiante. Para que un estudiante sea autónomo, tiene que tener libertad. Para que yo pueda promover la libertad en un estudiante, tiene que tener iniciativa. Para que él pueda tener iniciativa, soy yo quien debe darle las condiciones. Bastante confianza, bastante cariño,
bastante confianza, bastante cariño junto a él. Eso ayudará a que el niño o la niña de primaria, el infante, la infante inicial, se desarrolle con más iniciativa, con más autonomía, con más iniciativa, con más autonomía. Eso es importante para que una persona se desarrolle bien en la vida y usted es su función lograr que aumente o se alimente la autonomía de un estudiante. Pero también la parte de la autoestima. La autoestima. Siempre se habla en las aulas de clase autoestima, autoestima, autoestima. Hasta los padres de familia dicen, están afectando la autoestima de mi hijo, están afectando la autoestima de mi hijo. En el aula dice la maestra, hay que trabajar la autoestima, la autoestima, la autoestima. Como auxiliar también tenemos que alimentar la autoestima de los estudiantes. Perfecto, la pregunta es, ¿y qué es la autoestima? Noelia Paredes Cabrera, ¿cómo está? Buenos días. Noelia. O Mari Quispe quiere intervenir. Ya, perfecto, Mari Quispe. A ver, le escuchamos. ¿Qué es para usted la autoestima? Escuchamos a Mari. La autoestima es saber quererse así a uno mismo, ya sea con defectos o con algún defecto, ¿no? Saber quererse a uno mismo, sea como sea. Gracias, Mari. Para Mari Quispe, la autoestima es saber quererse, saber valorarse. ¿Alguien tiene una idea diferente, similar o parecida? ¿Qué dice? Yo, Sonia, es saber aceptarse. Ya, Fernández, gracias. Para Fernández es saber aceptarse. Muy bien, tenemos dos ideas. Para Mari Quispe, autoestima es saber quererse. Saber aceptarse, dice Fernández. ¿Alguna idea más? Yo, profesor. Adelante, Janet, bienvenida, buenos días. Profesor, buen día. Bueno, la autoestima es, reforzando lo que han dicho mis demás compañeras, es también, o sea, se va a dar en el niño cuando uno le va a dar bastante seguridad y apego. Eso es lo que va a fortalecer en el niño su autoestima. Gracias, Janet, muy amable. Hemos tenido hasta aquí 3 ideas importantes. Una de ellas fluyó de una compañera, es saber quererse. Otra compañera, saber valorarse. Otra compañera, saber reconocerse. Bien, vamos a ver una idea importante. A ver, hay 3 conceptos que normalmente tenemos que tener muy en claro si vamos a trabajar en la escuela. El concepto autoestima, el concepto autoconcepto y la resiliencia. ¿Ya? Resiliencia, autoconcepto y autoestima. Toda persona tenemos que desarrollar esos 3 elementos. Autoestima, autoconcepto, resiliencia. Si no lo desarrollamos bien, no vamos a desenvolvernos bien como personas. Si no lo desarrollamos bien, no nos va a ir muy bien en esta vida. Por ejemplo, ¿qué cosa es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para poder soportar dificultades que la vida nos presenta. ¿De acuerdo? Eso significa ser resiliente. Resiliente es toda aquella persona que puede resistir, que puede sobrellevar, que puede superar las dificultades que la vida le presenta. Por ejemplo, usted es auxiliar de educación, va a trabajar en un aula de clase, va a trabajar en una escuela y hay una compañera que la para criticando. Si usted se siente mal por la crítica, significa que usted no es suficientemente resiliente. No a todas las personas le vamos a caer bien. Si queremos caerle bien a todas las personas y por ahí hay una persona que no nos cae para ella, nosotros, ¿nos vamos a sentir mal? No, no hay que sentirse mal. Pero yo me siento mal, es que no eres lo suficientemente resiliente. La persona resiliente es aquella persona que supera dificultades, situaciones difíciles que la vida le presenta. Por ejemplo, lo ponemos en el caso de un alumno. A un alumno le hacen una mala broma y empieza a llorar. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente resiliente, no soporta dificultades, no soporta situaciones, problemas que la vida le da. ¿Y por qué no lo soporta? ¿Por qué no lo supera? ¿Por qué no sobresale?
¿Por qué se siente tan mal? Porque no tiene autoconcepto bien desarrollado. ¿Y qué necesita para tener un autoconcepto bien desarrollado? Necesita reconocerse lo valiosa o valioso que es. El autoconcepto es la imagen que tenemos de sí mismo. El autoconcepto es la imagen que tenemos de sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, el niño o la niña que tiene un autoconcepto que va de acuerdo a su edad y su madurez, le va a ir bien en sus estudios. Pero el niño y la niña que no tiene un buen autoconcepto de sí mismo, no se reconoce qué tanto hace, qué tanto puede, qué tanto no puede, entonces no le va a ir bien en sus estudios. El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esa imagen se va formando de acuerdo a lo que vamos haciendo y de acuerdo al valor que vamos dándole a cada cosa que hacemos. Esa valoración de nuestras acciones, esa valoración de nuestras dificultades, esa valoración de nuestros fracasos o nuestros éxitos, esa valoración que le damos a cada cosa que hacemos en la vida, así hagamos un dibujo, así hagamos una pintura, así trabajemos de esta forma o de la otra, eso es la autoestima. Entonces, un niño con baja autoestima es porque no valora cada cosa que consigue hacer en la vida. ¿Por qué? Porque de repente lo convencieron, ¿no? De que no sabía, que no podía, que era bruto, siempre lo mismo, siempre te llaman la atención, siempre te traes problemas. Pobre niño, ¿no? Tu hermano lo hacía mejor, tu tía la hace mejor, tu prima lo hace mejor, pobrecito la criatura. Entonces, hay tres cosas que el estudiante necesita desarrollar para estudiar mejor: la resiliencia, el autoconcepto y la autoestima. Nosotros, los auxiliares, o nosotras las auxiliares, tenemos que trabajar mucho la autoestima en favor de los estudiantes. De igual forma, las relaciones que ellos puedan desarrollar junto a sus compañeros. Por eso, siempre usted, su estrategia de trabajo en el aula es no solamente compartir experiencia con sus estudiantes de manera individual, sino de manera social. Permíteles compartir trabajos en grupo, permítales compartir trabajos en equipo, permítales compartir trabajos en pares. Por eso, cuando usted vaya a trabajar con los estudiantes y si tiene la oportunidad de hacer una charla, un taller, un encuentro con ellos, hágalo trabajar de a 2, o hágalo trabajar de a 5, o hágalo trabajar de a 6, dependiendo la característica del aula. Pero nunca haga que trabajen solitos. ¿Por qué? Porque no los ayuda a madurar. Hay veces los padres, por ejemplo, cometemos un error, ¿no? Hijo, no quiero que hagas ni un trabajo en grupo, ni un trabajo en equipo en el aula. Por favor, dile a tu profesora que tú vas a trabajar solo. ¡Qué mal! El mundo de hoy es el mundo del éxito del trabajo en equipo. Si el equipo no rinde, no hay resultados buenos para la empresa o para la familia. Hasta la familia misma es un equipo de trabajo. Si papá, mamá y los hijos asumen con responsabilidad su rol, todos van a ir hacia un mismo fin, hacia una misma meta. ¿Eso qué tiene que ver? Con las relaciones sociales. Entonces nosotros como auxiliares tenemos que preocuparnos muchísimo en mejorar las relaciones sociales de los estudiantes, para que no se sientan marginados, para que no se sientan excluidos, para que no se sientan temerosos, para que ganen confianza que la vida no es un monstruo, sino la vida es la felicidad, simplemente hay que descubrirla y encontrarla. Es importante las relaciones sociales que vayan madurando desde chiquitos, desde infantes de inicial, desde pasando por niños de primaria. Y si tienen una buena base en inicial y primaria, les va a ir muy bien en la secundaria, y les va a ir muy bien en la vida profesional, y les va a ir muy bien en la vida adulta. ¿No ves que se acostumbraron? Y van a querer una familia así, y van a querer una empresa así, y van a desear un trabajo así. Las relaciones sociales es muy importante para el trabajo en el aula de clase, pues permite que socialmente los seres humanos estudiantes se desenvuelvan mejor en la vida. La participación. ¿Tiene que ver las relaciones sociales con la participación? Tiene que ver mucho, las dos se complementan. La participación es brindarle o darle oportunidades a todos los estudiantes. No porque uno es más chiquito y el otro es más grande, no porque uno habla mejor y el otro habla mal, no porque el uno trae cartuchera y el otro no trae nada,
No porque uno llega tarde y el otro llega temprano, los voy a tratar de manera diferente, solamente marginando a unos y dando favor a otros. No, la participación de todos es importante. Desarrollar la individualización. ¿Qué significa desarrollar la individualización? Significa apostar por el desarrollo personal de cada estudiante. Colegas, no todos los estudiantes tienen la misma característica. No todos los estudiantes tienen la misma necesidad. Cada estudiante es un mundo distinto. Cada estudiante es una persona distinta. Cada estudiante es una individualidad. Si yo pretendo tratar a todos de la misma forma, no me va a ir bien, porque no todos tienen el mismo nivel para comprenderme. No todos tienen la misma forma de aprender, no todos tienen la misma forma de trabajar. Si yo considero que todos tienen formas de trabajar distintas, estoy tomando en cuenta su individualización. Desarrollarse como persona, desarrollarse como individuo es hacia donde tenemos que apuntar como auxiliares. Por eso, bastante ambiente de cariño, bastante ambiente de confianza, bastante paciencia con los niños, paciencia con las niñas. Ahora, si a usted no le gustan los niños, entonces no escoja este trabajo. Si usted no es paciente, aprenda a ser paciente. Uy, profesor, pero nunca seré paciente. No. Si no es paciente porque usted es una persona muy explosiva, al menos va a poder aprender a regular su explosión, a regular su dificultad de ser paciencioso. La paciencia, la confianza y el cariño son ingredientes que alimentan la individualización de un estudiante. Eso hará que el estudiante tenga más confianza a sí mismo. Si el estudiante tiene más confianza a sí mismo, entonces lógicamente que va a tener una mayor autonomía. Y ese ambiente, ¿quién le tiene que dar? Usted, pues, como auxiliar. Por eso, aprenda a modular su voz, aprenda una buena entonación de voz, aprenda a expresarse gestualmente bien, aprenda a mostrarse corporalmente bien. Si usted trabaja la parte corporal, la parte gestual, la parte oral, en su modulación, en su entonación, le va a dar un buen ambiente de trabajo a los estudiantes y eso ayudará a su individualización. Desarrollar la socialización, facilitar que el estudiante se adapte al mundo al cual pertenece, permitir que los estudiantes se relacionen entre ellos de manera cooperativa a través del compañerismo, que vaya usted reforzándole positivamente su logro. Sí, hijo, muy bien, te salió bonito, pero tú sabes que le salió mal, pero dile al menos que le salió bonito. Ahora, una vez que usted le dice, te salió bonito, pero yo creo que así podría quedar mejor. ¿Qué dices tú? Ah, ¿verdad, no, Miss? Sin darse cuenta ellos, usted ya lo está corrigiendo. Pero si usted va y le dice, oye, otra vez te equivocaste, caramba, no pones atención. No. Hay que darle confianza y reforzarlo positivamente los logros que tenga. Trabajar su participación, su comunicación, fomentar el respeto hacia sus compañeros, suprimiento de la rivalidad. Reconducir la relación con sus padres en caso de que los padres rechacen o sobreprotejan a su hijo. Cuando usted en el aula de clase descubra un padre sobreprotector, es un peligro para el estudiante. Cuando usted descubra a un padre que no acepta lo que su hijo es o puede hacer, es un peligro para el estudiante. Hay que trabajar eso de una forma. Ya en el módulo Escuela para Padres o Escuela de Padres o en el módulo de tutoría que está dentro de su plan curricular de ustedes, ahí se va a trabajar bien estos dos aspectos. Ahora, habiendo revisado desde las funciones del auxiliar, ojo que estas diapositivas va a llegar a ustedes, se va a publicar en el Facebook, si no es hoy, máximo mañana, este material va a estar publicado en el Facebook. Si ya hemos revisado estas funciones, formativa, preventiva, correctiva, trabajar la individualización y la socialización, la autonomía, autoestima, las relaciones y participación, ¿qué habilidades y aptitudes debe demostrar un auxiliar? Y con esto terminamos, faltándonos 10 minutos para concluir. ¿Qué habilidades y aptitudes tiene que tener usted? ¿Qué habilidades y o actitudes debe de presentar usted? Yo quiero, profesor, que me vaya bien en el trabajo.
Si usted quiere que le vaya bien en el trabajo, estas habilidades o actitudes usted tiene que desarrollarlas. Si no las tiene, usted propóngase a sí mismo conseguirlas, desenvolverlas. ¿Cuáles son las 5 habilidades o actitudes que debe tener en cuenta para ser un auxiliar en educación? Ser paciente. Eso sí, los maestros, las maestras necesitamos ser pacientes. Las auxiliares, los auxiliares necesitamos ser pacientes. Sí, pero yo soy muy renegón, muy renegona. Eso se puede regular. Sí, pero yo me altero rápido. Eso se puede regular. No es que yo le diga que va a dejar de ser alterada. Siempre va a ser alterada, siempre va a ser explosiva. Pero eso se puede regular. Los seres humanos nos vamos comportando de acuerdo al escenario donde se van presentando las situaciones que necesitamos afrontar. Pero sí o sí, en el aula de clases se requiere un auxiliar paciente. Entonces, practique mucho la paciencia. Paciencia, 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 por favor, paciencia. Porque si usted no es paciente, va a tomar decisiones equivocadas y le va a ir mal en el trabajo como auxiliar. Para ser paciente hay que mostrar temple. A ver, Carlitos, hace ratito te dije que te sientes. Vamos, Carlitos, siéntate, por favor. Carlitos, siéntate. Ya te dije que te sientes, Carlitos. Siéntate, por favor. ¿Qué esperas? Siéntate, ya, abajo. No, pues, ya Carlitos te hizo perder la paciencia. En cambio, otro auxiliar paciente tiene que ser tolerante, un buen temple. Jaimito, te he dicho, hijito, que te sientes. Siéntate, por favor, niñito. Eres tan hermoso, tan bello. Mira que si te sientas, te voy a dar esta hermosa cartulina. Sí, mi, esta hermosa cartulina. Sí, Jaimito, siéntate, hijo. No, pero yo me quiero parar. Ay, hijo, pero siéntate, pues vamos. Tus compañeros están sentaditos. Tú también tienes que estar sentadito, igual que tus compañeros, ¿sí? Ya, mis. Ese es un auxiliar con temple. A pesar del berrinche que hace Jaimito, a pesar de repente el mal comportamiento en primaria que muestra, uno tiene temple, tiene tolerancia. Y eso hace que descubra usted su vocación. La vocación para guiar a los niños a través del proceso de enseñanza inicial de aprendizaje. O primaria también. Mucha paciencia, mucho temple, mucha tolerancia ayudará a que usted haga un mejor trabajo. Usted tiene que ser una persona proactiva. ¿Qué significa ser proactiva? Con iniciativa, con capacidad para decidir. No esperar la orden, no esperar la directiva, sino al contrario, usted tiene que proponer qué hacer. Tiene que tener la iniciativa, que respondan a las necesidades del estudiante, para que contribuya al desarrollo de la sesión de aprendizaje. No espere que la maestra le diga, trae eso, trae el otro, no. Usted tiene que tener iniciativa, tiene que tener autonomía. Eso significa persona proactiva. Entonces van dos a paciente y proactiva. Multitarea en el aula. Usted tiene que ser una persona multitarea. Ayudar a los estudiantes, complementar el trabajo del profesor, ver la parte de conducta, ver la parte de comportamiento, ver la parte de disciplina, llevar el control de asistencia. Multitarea. Como dicen por ahí en el lenguaje popular, full pilas, full pilas, full pilas. Claro, nuestras auxiliares tienen que ser full pilas. O sea, multitareas, proactivas y pacientes. Y poseer habilidades sociales. ¿Qué significaría tener habilidades sociales? Habilidades sociales significa que usted se pueda desenvolver convenientemente en un grupo o frente a un grupo, apoyando a los estudiantes, dialogando con la maestra de aula, dialogando con los colegas que están en otras aulas o en otras escuelas, desenvolviéndose bien con los padres de familia. Eso es tener habilidad social para ser líder, para ser profesora complementaria del aula, para entrevistarse con los papás, para entregar los informes de notas. Todo eso tiene que ver con las habilidades sociales. Entonces, miren, usted se prepara para ser auxiliar. Nosotros le vamos a brindar su preparación. Vamos a hacer lo que más nos gusta hacer, enseñar y formar auxiliares de educación. Esa es nuestra parte como institución. La parte de usted es simplemente desarrollar
paciencia, proactividad, ser una persona multitarea y desarrollar sus habilidades sociales. Sumamos el ingrediente nuestro, los módulos de trabajo. Sumamos el ingrediente nuestro, nuestra experiencia como formadores. Y usted contribuye con paciencia, proactividad, multitarea y habilidades sociales. Eso es lo importante que nosotros tenemos que trabajar en el aula de clase. ¿De acuerdo? Necesitamos tener estas características, necesitamos mostrar estas habilidades para que nos vaya bien en el trabajo que vamos a ejercer. ¿Listo, colegas? Entonces, el rol de las auxiliares o los auxiliares en las escuelas de hoy ya no es como en el siglo XX. En el siglo XXI, nuestro rol es un rol más multitarea, más social, más funcional, preocupados como auxiliares en dos cosas. En la parte socioafectiva y en la parte moral comportamental del estudiante, sin descuidar que nosotros necesitamos saber que los estudiantes aprenden competencias, que los estudiantes aprenden a desenvolverse mejor en la vida, que los estudiantes aprenden interaccionando socialmente con los demás. Es el trabajo del auxiliar, es el complemento hacia la maestra, es la contribución que nosotros hacemos a nuestras escuelas. Y siempre recordar que no todos los estudiantes tienen las mismas necesidades, por lo tanto no pueden ser tratados de la misma forma. No todos los estudiantes tienen la misma característica, por lo tanto no pueden ser tratados de la misma forma. ¿Qué los diferencia a los estudiantes unos a otros? Lo diferencia su forma de aprender, lo diferencia el tiempo que usan para poder aprender, pero también lo diferencia sus habilidades distintas. No todos tienen las mismas habilidades a partir de su propia característica. Hay estudiantes autistas, hay estudiantes Asperger, hay estudiantes con déficit de atención, hay estudiantes hiperactivos, hay estudiantes con dilexia, dislalia, disfemia, discalculia y otras características más. Nosotros como auxiliares tenemos que tener conocimiento de esas características para saber abordar mejor a cada uno de ellos. Y ese es un tema que van a trabajar el próximo sábado a la misma hora de 10 a 12, dificultades de aprendizaje en el aula de clase. Hoy hemos trabajado, hemos desarrollado rol del estudiante en las escuelas del siglo XXI. Ha sido un gusto, mi nombre es César Flores, nos veremos próximamente seguramente en el desarrollo de algunos de los módulos. Gracias, muy buenos días. Gracias, profesor, muy amable.